Estas últimas semanas el Papa Francisco ha hecho dos anuncios bastante polémicos e importantes. Me refiero a los cambios respecto a la nulidad de los matrimonios, junto con el perdón a las mujeres que hayan abortado. Dos temas sensibles que para muchos fieles, los más conservadores, quizás podrían percibir como una desatención a los tradicionales valores éticos de la Iglesia Católica. En esta oportunidad, en esta entrevista internacional, nos acompaña Marcelo Guidi, doctor en Derecho Canónico y académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, con quien conversaremos sobre los cambios que hoy vive esta institución de la mano del Papa Francisco. Padre Marcelo, muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Gracias a usted también por lo interesante de los dos temas que tú acabas de anunciar. Sin duda fue un descalabro, ¿no? Hay algún sector que se siente más tocado con estos cambios, con estas reformas. Es que todo desafío que plantee cualquier persona a otra genera una cierta incertidumbre al inicio o confusión, pero son más que contradictorios, son dos anuncios que son importantes para mirarlo en el contexto del Año de la Misericordia que el Papa anunció. Son los primeros grandes documentos después del anuncio del Año de la Misericordia que la Iglesia Católica va a iniciar ahora este 8 de noviembre. Lo mencionábamos en la introducción, lo que busca el Papa Francisco entonces es, a propósito de la nulidad de los matrimonios, agilizarlo y que sea gratuito, ¿cierto? ¿Cómo era hasta el momento, o cómo es hasta el momento, porque los cambios todavía no se producen, ¿cierto? Mira, lo que plantea, y esta es la única finalidad de este nuevo proyecto de reforma del proceso de nulidad matrimonial, porque eso es lo único que está hoy en día reformado, el proceso, no las causales de nulidad matrimonial. Y un proceso, hasta ahora existían dos tipos de procesos, era un proceso ordinario y un proceso documental, ambos de naturaleza judicial. Con esta reforma, bien, ambos, los primeros tienen importantes cambios y aparece un nuevo proceso que es un proceso judicial breve a cargo del obispo diocesano del lugar. Entonces la gente puede entender que por un lado los dos primeros procesos siguen vigentes, se reforma bastante el primer proceso que es el judicial, porque en su duración va a durar menos, pero también en un punto muy importante que es el que más ha producido pregunta, si es suficiente, porque así lo establece este nuevo proyecto, si es suficiente una sola sentencia para que un matrimonio sea declarado nulo. Hasta el momento, ¿por cuántas manos pasa esa decisión? Hoy en día la legislación de la Iglesia Católica requiere dos sentencias estableciéndose conformidad en la causal de nulidad invocada en primera instancia por dos tribunales distintos. Entonces uno prevé que normalmente los procesos, por más que las personas que trabajan en estos tribunales quieran realizar con agilidad, no duran menos de 2 años, 2 años y medio, y algunos duran muchos más años, por distintos motivos, pero lo que el Papa dice, a las personas les cuesta por un lado llegar mucho a una estructura judicial de la Iglesia y por otro lado se encuentran con que el proceso dura demasiado para lo que ellas quieren hacer. Ahora, lo que hace el Papa, y esto yo le creo en esto también al Papa, dice, reafirmando el proceso de nulidad eclesiástica como el único válido para este tipo de pronunciamiento de la Iglesia, reafirma al mismo tiempo la indisolubilidad del matrimonio. Lo que yo quiero hacer es que voy a meter un nuevo proceso de nulidad, porque yo lo que me interesa es declarar que los matrimonios sean declarados válidos aquellos que son válidos y nulos aquellos que no son nulos. Entonces, la nulidad de un matrimonio no se opone a la indisolubilidad del mismo. No hay una contradicción, entonces, cuando se habla de que el matrimonio es indisoluble, mientras se dan más facilidades para la nulidad. No. Lo que se da más facilidades justamente es para determinar si un matrimonio es o no es nulo. Y esto también, y una pregunta que la gente se puede hacer, pero ¿va a ser procesos serios o van a ser procesos rápidos? Proceso express. Eso es lo que busca el Papa, eso por lo menos no, lo que busca el Papa anunció, es agilidad, pero no superficialidad. Entonces por eso él exige mucha competencia en las personas que tienen a su cargo esto. Ahora, competencia en el obispo, competencia en el vicario judicial, competencia en todas las personas que... ¿Serán justamente los obispos quienes entonces tomen la decisión si es que se anula o no un
un matrimonio. Esta es una linda invitación que el Papa le hace a todos los obispos. Les dice, acuérdense que ustedes tienen toda la potestad necesaria para también ejercitar la potestad judicial dentro de sus diócesis. ¿Están preparados para hacer y lo eso? invita a que se hagan cargo con mayor atención. Yo creo que muchos pueden estar preparados, hay otros tantos que van a tener que readecuar, a reactualizar o formarse en esta materia, pero mira, lo que más se les pide a ellos es tener una concepción, y eso yo creo que lo tienen todos, la concepción clara de lo que es un matrimonio para la Iglesia, un matrimonio válido para la Iglesia. Entonces, yo creo que pueden necesitar la ayuda de algunos expertos, consejeros, asesores, que les den su parecer, pero ellos finalmente son los que van a poder tomar un juicio. Obviamente hay abogados también de por medio, ¿no? Sí, trabajan abogados, pero que no es tan necesario. Hoy en día, si tú ves el proceso, puede ser perfectamente un proceso llevado directamente por las partes necesitadas de este pronunciamiento delante del Tribunal Eclesiástico. Entonces, también se facilita esto. Y la otra cosa que el Papa quiere proponer es, vean las conferencias episcopales todo lo que sea necesario para que estos procesos sean gratuitos. Entonces ahí se está viendo, siendo que la gratuidad en este tipo de proceso hoy en día es una posibilidad. La gran mayoría de los procesos de nulidad matrimonial son con privilegio pobreza, o se paga una parte de aquellas costas procesales que el Tribunal Eclesiástico necesita justamente para financiarse, no es para ganar. La Iglesia no gana dinero con los procesos de nulidad matrimonial, ni tampoco con sus tribunales eclesiásticos. Hay una serie de razones para llegar a la nulidad de un matrimonio que la integra el Código de Derecho Canónico, del cual usted es experto. Entonces, ¿cuáles son las razones que han cambiado? Porque muchas veces se hablaba de razones fisiológicas, muchas veces el hombre es impotente, no me quiero casar con él, tiene disfunción eréctil, qué sé yo, miles de razones fisiológicas, por ejemplo, pero ahora va bien enfocado hacia la afectividad, parece, ¿no? Mira, las causales de nulidad matrimonial de la tradición de la Iglesia, se han ido incorporando todos aquellos elementos, y esta es un poco la generalidad, todos aquellos elementos que en algún modo obstaculizan gravemente la constitución del vínculo matrimonial sagrado. Las últimas causales que se incorporaron gracias a este diálogo fe-cultura que la Iglesia del Concilio Vaticano II está haciendo, son gracias a la ciencia psicológica psiquiátrica. De ahí comenzaron a aparecer, por los conocimientos que tiene la Iglesia y la psicología, elementos emocionales afectivos o psicológicos afectivos o enfermedades psiquiátricas que realmente impiden el vínculo matrimonial por distintas razones. Entonces, eso hasta ahora el Papa lo deja tal cual, no agrega con este motu propio, no agrega causales nuevas. Dice que tal vez se van a poder necesitar conversar en el sínodo ordinario de obispos, ¿no? Pero sí hace una cosa bien interesante. Él, cuando habla del proceso breve, que este es un proceso que se hace directamente delante del obispo diocesano, a cargo de la parte de recoger las pruebas de parte de personas competentes, él dice que hay circunstancias que validan la realización de un proceso breve. Y ahí es donde aparecen muchas circunstancias que, si bien no son causales de nulidad, en algún aspecto interfieren e involucran alguna característica esencial del vínculo matrimonial. Entonces ahí él empieza a hablar, dice, por ejemplo, como tú señalas, que una de las partes ocultó una enfermedad de transmisión sexual, primero, o que ocultó su infertilidad, o que traía una relación paralela antes del matrimonio o inmediatamente estableció el matrimonio, o ocultó la existencia de hijos. Entonces, hay un sinnúmero de circunstancias que ayudan hoy en día a poder decir proceso breve, porque es tal, y uno de los elementos que reconoce es los embarazos que son causa de un matrimonio. A propósito de eso mismo, hablábamos de nulidad y de aborto y el perdón que se le podría dar a las mujeres que hayan realizado un aborto. ¿Hay un énfasis entonces en el concepto de misericordia frente a esos casos que quizás no todos dentro de la curia romana estén de acuerdo? Mira, gracias por este punto. Yo creo que este es el punto principal del pontificado del Papa Francisco, la misericordia. La misericordia de la cual nosotros en la Iglesia
simplemente es el medio de la misericordia de Dios. Pero no todos están muy contentos con y los así cambios. como Dios nunca niega su perdón a aquellos que se arrepienten, el Papa Francisco está realmente haciendo que esta iglesia dé pasos en eso que Dios nos ha entregado y nos ha confiado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Por eso quise hacer este preámbulo. Yo creo que lo que el Papa se ha dado cuenta, sea en lo que tú señalas respecto a la posibilidad de absolver de parte de todos los sacerdotes el pecado de aborto, sea en este caso de una nueva procedura en los procesos de nulidad matrimonial, él está mirando a la persona más que a la institución. Y es la persona la que requiere que la institución encuentre nuevos medios para ser agente de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Si bien más ágil, pero no superficial el tratamiento de los procesos de nulidad matrimonial, el Papa dice a toda mujer o a toda persona que esté involucrada en un aborto directo ocurrido en alguna persona, la Iglesia, si se arrepiente esta persona, lo va a perdonar, y en este año la misericordia lo va a poder hacer cualquier sacerdote que se encuentre en cualquier parte del mundo. ¿Veo oposición, resistencia dentro del Vaticano frente a este tipo de reformas que para muchos podrían desatender los valores éticos de la Iglesia? Sí, miren, hay resistencia. Todo cambio tiene resistencia. Uno se acostumbra, el ser humano es un hombre de costumbre y hemos estado adecuados a trabajar de este modo, a resolver los problemas de este modo. El Papa dice, encontremos nuevos modos sin cambiar ni claudicar en lo esencial. Obviamente que es del dogma de nuestra Iglesia, que por un lado, si bien el pecado de aborto el aborto es un pecado, al mismo tiempo dice la Iglesia perdona todos los pecados. Y qué mejor que perdonar un pecado que tanto dolor puede causar a la mujer, que desgraciadamente causó la muerte de una vida. Entonces, en este aspecto yo creo que la resistencia, en la medida en que uno vaya viendo los frutos de la misericordia, van a poder ser superadas y va a poder ser la Iglesia más acorde, no a estos tiempos, porque eso puede sonar relativista, sino que más acorde a la necesidad de todo hombre y mujer que busca tener una experiencia cercana con Dios. ¿Dónde vienen esos miedos por parte de quizás los sectores más conservadores de la Iglesia Católica frente a estos cambios? ¿Hay un miedo quizás por una pérdida de cuota de poder? Recordemos que también las reformas no se ven en este tipo de cosas, sino que también hasta en las finanzas, en cómo se maneja la plata del Vaticano. Y ahí han habido bastantes temas y bastante polémicos, se han destapado bastantes cosas. ¿Radica ahí el miedo del sector conservador en perder quizás una cuota de poder que se ha tenido durante mucho tiempo? Tú te referías a la reforma de la curia en general, claro, que el Papa está estableciendo. Mira, mi opinión es que todos en la Iglesia debemos poder perder todo el poder. Es decir, la Iglesia no puede sentirse que se valida con el poder. Lo que sí tenemos que recuperar es la autoridad del Evangelio para poder una autoridad al servicio de los demás. Entonces, obviamente que el Papa está encontrando resistencia también en esta reforma, que por un lado, si las personas somos honestas, no es que el Papa quiera hacer destruir esta iglesia o hacerla una iglesia aguada. No, lo que pasa, el Papa tiene en mente el ejemplo de la persona de Jesucristo. Y ese es el ejemplo estructural de la institución de la iglesia. Y en la medida en que Jesucristo se manifieste mejor en sus instituciones, esta va a ser la iglesia de Jesucristo. No la iglesia de los purpurados o la iglesia de tal grupo sacerdote o la iglesia de tal movimiento eclesiástico. No, esta es la iglesia de Jesucristo y la estructura se tiene que parecer a lo que el cuerpo de Jesucristo hizo en su vida. Y no tanto como una institución cerrada donde se toman tantas decisiones como un juez, él mismo lo ha dicho, de hecho. Sí, él dice, porque es cierto, ¿no? Nosotros aquí mismo en nuestro país, en Chile, vemos que hay tanto juicio, ¿no? Tanta condena unos por otros. Yo creo que uno tendría que sostenerse un poco en esta primera reacción, reflexionar y ver qué de esto puede ayudar a las personas. Más que pedir la horca y la guillotina, porque yo siento que estamos volviendo a ese tiempo, yo creo que hay que pedir que la gente, ayudar a que la gente se dé cuenta de los errores que ha cometido y que pida perdón cuando es necesario pedirlo, ¿no? Entonces, el Papa en este aspecto, yo creo que con estos documentos que está sacando genera resistencia, pero propone una linda aventura para la Iglesia. Es el análisis del padre Marcelo Guidi, quien nos comentaba sobre las reformas polémicas para muchos, necesarias para otros,
en la curia romana, en la Iglesia Católica, en los procesos de nulidad de matrimonios, en el perdón a las mujeres que hayan realizado abortos, etcétera. Muchas gracias por estar aquí en CNN en la entrevista internacional. Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias a todos. Los invitamos entonces a seguir en nuestra sintonía con más noticias aquí en CNN Chile.